Esta es la clase número 3 del curso de Power BI y Excel para análisis de datos. Hoy es 26 de abril del 2022. Yo soy Carlos Arauz. En el proceso de análisis de datos estamos trabajando con uno de los programas que incluye Power BI y que está como componente también en el Excel, que es Power Query. Recuerden que este programa, este componente, permite conectarse a datos de cualquier origen y una vez conectados a esos datos, ustedes pueden modificar, transformar o limpiar esos datos, ¿sí? Para luego cargarlos y hacer algún tipo de visualización. Van a notar que cuando hagan la conexión, la limpieza de datos, que hasta el momento no hicimos muchas modificaciones y el objetivo es que la clase que viene vean más opciones. Ustedes cuando carguen información, luego cuando carguen más de una planilla, más de una consulta, pueden a esa información juntarla con dos posibles métodos que presenta Power Query. Uno es anexar, que vimos en el taller pasado. Hoy tienen que ver en qué momento, en qué situación y con qué datos utilizan el método de combinado de consulta. O sea que en el taller de hoy van a ver cómo con Power Query, luego de conectarse a datos, cargarlos, limpiarlos, ¿sí? Van a ver la posibilidad de hacer un proceso de combinado de consulta. No es nada más complejo que completar datos que cuando estaban haciendo en Excel un buscar B, ¿sí? También recuerden que esta es nuestra ruta de proceso. Conectarse a datos, tratar de modelarlos, limpiarlos en esta instancia y recién hacer el proceso de visualización. Es toda una secuencia de trabajo. Vamos con el primer ejemplo. Vayan abriendo Power BI en su escritorio. Yo ya los tengo en pantalla y les muestro con qué datos van a repetir ustedes el primer ejemplo. Miren esta planilla de pagos. Recuerden que están en la planilla, está en la carpeta datos, cuentas corrientes. Como todo software o cualquier registro que vos tengas de muchas operaciones que registre en tu sistema, en este caso los pagos, generalmente las tablas donde están registradas esta información tienen muchas columnas, ¿sí? Con identificadores, cuyos identificadores, para que vos conozca a qué hace referencia, por ejemplo, la columna de legajo, a qué hace referencia un legajo en particular, tenés que ir a buscar este dato en otra consulta, en otra tabla, que puede estar en el mismo libro o en otro libro. ¿Qué es lo que hace habitualmente? Fíjense la columna legajo y fíjense la columna mutualidad. Yo para saber el nombre de la mutual, el código contable, alguna descripción, domicilio, tengo una base de datos de mutuales. Lo mismo con los legajos. Ustedes en lo que hacen cotidianamente con el Excel se ubican en una columna a la par y utilizan la función buscar B. Buscan este valor buscado en la planilla donde están los legajos y traen el nombre y alguna otra columna que necesiten. Lo mismo con mutual. Fíjense que de la información que yo les proporciono, tengo la base de datos, por ejemplo, de los afiliados. Los afiliados ahí los despliego. Tengo acá una base de datos, una planilla, en un libro afiliado que tengo el legajo del afiliado, su apellido, su provincia y alguna información adicional. Bien, también está el del sector del afiliado. Entonces, presentado el tema, vamos a ver cómo resuelve Power BI y el Excel para utilizar este método que se denomina combinar las consultas, combinar sus tablas. Hagamos el proceso. Paso 1. Dentro de Power BI hacemos la carga de la información. Me voy a conectar con esta opción, libro de Excel, a la información que está en cuenta corrientes y cargo la planilla de pagos. Esta acción que estamos viendo ahora lo fuimos haciendo en los dos talleres anteriores.
me conecto al libro de pagos y detecto que la única información que tengo cargada es la hoja de pagos. Decido incorporarla, tildo, visualizo su información en una previsualización y defino que no voy a hacer ninguna modificación de los datos, directamente los voy a cargar. Recuerden tildar la hoja de pagos. Cuando cargo esa información, van a ver que hace el proceso de carga de datos y lo vas a ver visualizado en la parte derecha de tu pantalla. Y está cargando esta información de las 1689 filas y lo vas a ver en tu parte derecha, pagos. Hago el mismo proceso para cargar desde el libro de Excel los datos de los afiliados. Cuando me conecto al libro afiliado, recuerden siempre elegir la hoja o la tabla Excel, visualizar, tildar la carga en la caja que está a la par del nombre de la hoja, y si la visualización te deja conforme en lo que vos querés subir al modelo, hacen clic en el botón cargar. Ahora vamos a detectar lo siguiente. Me va a interesar y voy a hacerlos trabajar un poquito para que veamos qué datos tienen, repitiendo de lo que vimos en el Excel. En la parte izquierda donde muevo el mouse, la sección de datos, ustedes tienen que ver sus consultas en la parte derecha. Acá tengo la consulta de afiliado y su consulta de pagos, donde van viendo que yo voy a necesitar completar la planilla de pagos según su legajo, los datos del afiliado. Y no quiero hacer el proceso de buscar B porque no lo tiene esta herramienta, sino trabaja con el método de combinar consulta. Avanzo. Me voy a trabajar desde la parte del informe, parte izquierda, donde estoy moviendo el mouse, parte superior izquierda. Y recuerden que la herramienta Power Query se activa cuando presionas este botón, transformar datos. Hago clic y vamos a tener en pantalla el editor de Power Query, ubicándonos en la consulta de pagos y decidir hacer ese combinado. Hago ahí una pausa para ver si estamos en la misma posición. Así avanzo en el proceso de combinar estas dos consultas. Avanzo. El proceso de combinado de consultas en Power BI y dentro de Power BI con Power Query lo tienen en la parte superior derecha. Muevo el mouse. En el taller pasado, la opción se llama combinar. En el taller pasado hicimos el proceso de anexado de columnas. Ahora van a ver el método de combinado de columnas, ¿sí? Hago clic en combinar consultas. Cuando presiono combinar consulta ubicándome en la planilla pagos, me sale esta ventana que se llama combinar. Te dice, selecciona una tabla y las columnas coincidentes para crear una tabla combinada. Bien, en la parte superior está la tabla pagos y yo la quiero combinar con los datos de la planilla o consulta afiliado. En esta parte inferior elijo afiliado. Siguiente paso. Ahora tengo que elegir qué columna de la planilla pagos se combina con alguna columna de la tabla afiliado. Elijo legajo haciéndole clic al título de legajo y hago clic en la columna Affileg. De esta forma estoy haciendo la conexión entre las dos consultas, entre pagos y afiliados. Una vez que las combiné con esas dos columnas, esta herramienta en esta parte inferior me da información a cómo se va a realizar la combinación. El tipo de combinación es un dato importante porque me dice los distintos formas o métodos que pueden ustedes obtener resultados en sus combinaciones.
El que es por defecto de esos tipos de combinación es externa izquierda, que es el método que te asegura que sí o sí van a estar todos los registros de la tabla pagos en el proceso de combinado. Porque el proceso de combinado voy a buscar cada uno de los legajos con su número a la tabla afiliado y va a ver si existe ese legajo en la tabla de afiliado por cada uno de los registros. Una porción más abajo, donde muevo el mouse, te dice de los 1689 pagos, he encontrado 1689 coincidencias, o sea que encontré todos los números de legajos que están registrados en pago, lo encontré en la base de datos de afiliados. Me da la cantidad de registros coincidentes en base a esas dos columnas. Y vos me puedes preguntar, ¿qué otra situación puede haber? Puede haber algunos números de legajo mal cargados en la tabla de pago que no lo encuentren en la tabla de afiliados. Otra situación, en vez de mala carga, puede ser que hayan registrado un pago y que el afiliado lo hayan eliminado de la base de datos afiliado. Puede haber situaciones de no encontrarse alguno. Otra posibilidad es que tu base de datos afiliados sea muy antigua y vos tengas números de legajo muy nuevos que no los llegue a encontrar. Hay situaciones que no siempre lo encontrás. En el caso que no lo encuentren, recuerden que el Excel te devuelve el numeral NA o el numeral ND. Acá ya tengo el valor buscado y la matriz donde estoy buscando la tabla en base a esta primera columna. ¿Cómo sigue el proceso de combinado? Hagan clic todos en el botón aceptar. La finalización del combinado lo realizan con este último paso. Van a detectar, si no la llegan a ver a esa columna, desplácense con la barra de desplazamiento, una última columna que dice afiliado. Que si ustedes ven el contenido es la tabla, ¿sí? Que ustedes lo que van a hacer es una expansión con este botón que está a la par del nombre. Son dos flechas hacia los laterales. Y ustedes van a elegir qué columna quieren mostrar una vez que se combinen cada uno de los registros en donde coincidan el número de legajo en ambas tablas. Y acá vos podés elegir alguno en particular, podés elegir todo. Yo voy a hacer esto. Voy a sacar el tilde, a seleccionar todo, voy a elegir afilieg, el apellido, el sector y la provincia. Esta expansión es como cuando ustedes hacen el buscar B, tráeme la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 9. Haces 4 fórmulas para traer a tu tabla de pagos la información que está en tu tabla de afiliados. Haces aceptar. El proceso de expansión lo vas a ver en pantalla, en donde cada uno de los pagos, al final de la tabla, ya me está trayendo los datos de la tabla afiliados correspondiente a la combinación de ambas columnas. Si ustedes van viendo la información, todo lo que dice en su título y en amarillo afiliado. Es lo que proviene de la tabla afiliado. Y van a ver que en la parte derecha me va a decir que ha registrado una combinación de consulta y que se expandió la información de la tabla afiliado. Ampliamente, este proceso, que queda ya registrado sus pasos aplicados, le supera a la forma de trabajar que vienen haciendo con sus planillas de Excel, que es usando el buscar B. Porque ustedes saben que pueden actualizar las consultas y esta consulta final queda actualizada en el caso de que se agreguen más pagos y en el que se agreguen más afiliados. Otro plus en la ganancia entre usar esta automatización de combinado es la siguiente. Si te faltó mostrar alguna columna más, recordá que de los pasos aplicados, todo lo que tengan ruedita a su par son editables. Doble clic sobre el último paso, se expandió afiliado y podés elegir alguna columna más que no hayas
hecho la incorporación y quitar alguna que no necesites en la incorporación. Yo voy a sacar tilde a Afilec y le voy a agregar el tilde al estado civil. Y voy a elegir el nombre, no, ahí está ahí nomás, y voy a hacer aceptar. Van a ver que se incorpora una columna más y ese proceso de combinado lo va a tener dentro de la consulta pagos. Han finalizado este proceso de conectarse a los datos, evaluar este proceso de limpieza y luego combinar, ¿no es cierto?, de una vez cargadas las dos consultas, hacer un combinado de ambas, ¿sí?, en base a columnas en común. ¿Cómo vuelvo a Power BI saliendo del editor de Power Query? Recuerden, botón superior, primer botón en la parte superior izquierda, cerrar y aplicar, y vuelven a este panel para proponer algún tipo de visualización. Y van a detectar ahora que del listado de campos de pagos, despliego la consulta pagos, van a ver toda la información de los afiliados en la parte superior y toda la información de los pagos referente al pago en esta parte inferior. Y ya pueden trabajar con la tabla pagos que contiene ahora la información de los afiliados. Propongo a un modo de ejemplo hacer algún tipo de visualización para que sigan viendo cómo es el proceso de visualización. Me voy a ubicar en una parte libre de la página y recuerden, como consejo es elegir un visualizador que ustedes quieran plasmar en esa página. Por ejemplo, quiero comparar de todos los pagos en una totalidad y ahí empezamos a ver cuántos pagos hacen por provincia. Entonces elijo un gráfico circular. El gráfico circular lo despliego, lo hago más grande y lo ubico en alguna parte del visualizador. De todos los campos, recuerden que estoy en la consulta pago, elijo provincia, afiliado provincia. Luego de eso, decido elegir la columna a ver y tengo desplegado el porcentaje o la porción que le toca de pagos para la provincia de Salta y cuántos para la provincia de Jujuy, que están parejos en cuanto a proporciones, ¿sí? Al ser una única variable que la provincia y un único valor a resumir, es un buen visualizador para ver en proporciones cómo trabaja. En cuanto a su formateo, hago clic en la opción de formateo, es recomendable ubicar los valores que resumen un poquito más, con mejor tamaño. Entonces, de las etiquetas, de las leyendas y de los segmentos, empiezo a trabajar un poquito con los tamaños. Elijo, por ejemplo, etiquetas. Dentro de etiquetas, elijo la opción valores. Y dentro de valores, proporciono un tamaño más grande, 16, y doy Enter para que se estén viendo en una mejor definición los valores. Lo hago ahí un poquito más grande. Buenas tardes, Ramiro, ¿cómo le va? Y ahí tienen una pequeña demostración de cómo le mejoran a este gráfico circular. Ahí Ramiro ya lo incorporo en el siguiente ejemplo. Ahí termino en mostrar unidades, le coloco ninguno, así estamos con los valores. Me ubico un poquito más arriba en la leyenda, que sí se está mostrando que es esta, está en la derecha, en la parte central. Lo puedo proponer en alguna otra ubicación, por ejemplo, superior. Jujuy y Salta. Esa leyenda, en el texto, puedo presentar un tamaño más grande, 20. Y lo tengo visibilizado. Este gráfico, bajo el texto, el título, me dice texto del título,
afiliado AFIPROC. Y acá le puedo poner pagos por provincia. Enter. Y voy mejorando la visibilidad de algunas cuestiones. Hasta acá es una forma de ir mostrando un visualizador que me muestra totalidades y porcentuales de dos valores. Me paro una parte libre del panel y propongo hacer algún tipo de segmentación. Clic en segmentación de datos, lo ubico en alguna parte del panel y propongo trabajar, por ejemplo, con las mutuales. Elijo la opción Mutual ID. Me propone una visualización que la enfoco, modo enfoque, en este tipo de deslizamiento y decido trabajar con otro tipo de segmentador. Le digo, trabajemos con una lista. Y ahí tengo todas las mutuales. Vuelvo al informe y ahí tengo para elegir alguna mutual en particular que está identificada por un identificador. ¿Está? Recuerden que también tienen un borrador ahí para si tienen alguna selección, borrarlo. Me ubico en una parte libre del panel y decido trabajar con la tarjeta. Cuarta fila, tercer elemento. Y decido acá elegir, por ejemplo, la columna ver y ubicarla en alguna posición que me visualice ese pago. Elijo a ver en la parte derecha y decido colocarle un formateo en peso con 2 decimales. Lo elijo a la derecha, aparece esta ventana, formateo monetario con 2 decimales. Esa tarjeta que hice a ver, necesito hacerle un cambio del objeto visual y de sus valores del globo, trabajar con mostrar unidades ninguno. Este pequeño ejemplo que están viendo que cómo obtengo la provincia, cómo obtengo las mutuales estaban en la planilla pago, las provincias estaban en la planilla de afiliados, los pagos están el haber está en la planilla pagos. Así yo puedo ir haciendo este tipo de paneles combinando las dos consultas porque las tengo acá totalmente disponibles a todos los datos del afiliado y de todos los datos de los pagos. Me paro en una parte libre y el último ejemplo para ver esto es un comparador gráfico de barras agrupadas. Lo despliego, lo hago mayor, más grande y decido, por ejemplo, hacer una visualización trabajando con algo de los datos que vienen de los afiliados y, por ejemplo, elijo sector. De los distintos sectores, quiero que me sume los haberes y elijo haber. Cuando no vea bien expresado, fíjense que sector tiene un icono de numeral. Automáticamente me lo propuso en valores a sector. Yo a sector lo voy a mover acá al eje, como armado cualquier gráfico, en el eje X. Y recién ahí voy a hacer clic en haber. Y haber automáticamente va a valores. Puedo ver que el sector 13 y es el sector 11 son los dos sectores que tienen pagos de ambas provincias. Y ahí han visto que pudieron armar 1, 2, 3, 4 visualizadores que ya están conectados entre sí. Quiero analizar Salta, simplemente haciéndole clic en la leyenda o en la porción de Salta, veo los pagos, veo cómo fueron por sector y puedo hacer un análisis por mutuales también, por ejemplo. ¿Sí? Acaban de, más que nada, resolver el proceso de combinado, que es lo que me interesaba mostrar. Raúl, buenas tardes.
Avanzo entonces, me interesa, este ha sido como un ejemplo inicial de presentación, ya que estamos completo en el auditorio, les propongo hacer un segundo ejemplo para que vean cómo esta herramienta les logra conectar varias consultas, varias planillas y que sepan que si los datos los tienen así separados, lo resuelve Power Query con las combinaciones. Hola Raúl, entonces hago una pausa. A los que pudieron seguir el ejemplo, vieron de claro que presenta la herramienta el combinado. Yo propongo que hagamos un archivo nuevo. Los chicos que acaban de ingresar entren a Power BI, hagan un nuevo archivo y hagamos un segundo ejemplo. Acá faltan los títulos, faltan un logo, faltan otro tipo de visualizadores. Estaría bueno también trabajar con columnas apiladas. Tengo que mostrarle matriz. Tengo que mostrarle esta opción de preguntas y respuestas, de práctica que es. Algún gráfico lineal. Ya vamos a ir viendo más visualizador. Propongo que todos iniciemos Power BI en un archivo nuevo, en un panel nuevo, una página sin ningún datos, y hagamos el proceso de análisis de otro tipo de información. Veo de lo que yo le he pasado para que veamos qué pueden hacer de combinación. Miren la carpeta órdenes. Hay una carpeta de datos que tengo órdenes. Bien. Y tengo, por ejemplo, mucha información acá en órdenes. De la información que tengo, por ejemplo, les voy a mostrar el libro que se llama Pedidos. Esta información la bajo de un sistema de gestión, un sistema de órdenes de pedido, y tengo esta información en la tabla principal. Me dice, tengo un identificador de pedido y tengo el identificador del cliente. Del cliente no tengo más nada que este código, que es un identificador. Del empleado únicamente también tengo el identificador. Después tengo en qué fecha se hizo el pedido, en qué fecha se entregó, cómo se envió, el cargo del envío, qué destinatario fue, a qué dirección tengo el destinatario, ¿sí? A qué país, ciudad y demás. Tengo esa información en pedido. Si yo quiero saber, por ejemplo, algún dato más del cliente, tengo que conectarme con la consulta del cliente o la base de datos del cliente. Si yo quiero saber algún dato del empleado, tengo que conectarme a la tabla consulta donde tengo los datos de los empleados. Para que ustedes sepan que la información no siempre está completa y ustedes usan en columnas a la par el proceso de buscar B en el Excel. Lo van a dejar de usar, olvídense de hacerlos buscar B, ya dejen de hacer ese completado de información en todo sistema de gestión. Ustedes directamente se conectan o bajan la información y hacen dentro del Excel el proceso, ¿sí? Miren la tabla de clientes. Abro clientes para que vean que tengo la información de clientes, ciudad, región, país, el nombre completo del contacto, ¿sí? El nombre de la compañía. Tengo todos de los pedidos en una tabla, libro aparte. Entonces, presentada, digamos, la información que yo voy a cargar y luego combinar, iniciamos el proceso. ¿Está? La idea es que sigamos una secuencia de pasos. Repito, estoy en un archivo nuevo y en un archivo nuevo voy a hacer el proceso de carga. Paso 1, hago clic en esta opción o en esta opción para empezar el inicio de carga. Voy a trabajar con órdenes y voy a trabajar con la planilla de pedidos. Son órdenes de pedido esto.
Cuando me conecto al libro pedidos, noto que me muestra una hoja y me muestra una tabla Excel. Ambos objetos tienen la misma información. Dentro del libro Excel pedidos estaba hecha la tabla Excel. ¿Y cuál elijo de los dos? Yo siempre les recomiendo que se conecten a la tabla pedidos 1. Siempre es la elección elegir tablas de Excel, que es de la forma más limpia de cargar información, donde te asegura que siempre tenés encabezados, ¿sí? Que tenés información completa. Cargo pedidos 1, tildo y lo cargo al modelo. Recuerden que el proceso de carga, ¿cómo lo verificás? Parte derecha de Power BI tenés ya la consulta realizada. En ubicándote te dice el horario que lo cargó. En el despliegue ves que tenés esa información, ¿sí? Fíjense que está la identificación del cliente y tenés en la parte izquierda donde muevo el mouse la opción de datos para ver qué información se ha cargado. Bien. Y tenés la información cargada en el modelo. Vuelvo a informe. Paso siguiente. Cargo con la opción libro Excel la información que está en el libro clientes. Una vez que cargo clientes, misma situación. Este libro Excel tiene la hoja clientes y miren esta diferencia. La hoja clientes, fíjense en su previsualización, tiene column 1, column 2, column 3. Y abajo recién están los nombres de las columnas. La tabla clientes 1 también está sufriendo ese armado malo, digamos, de la tabla. Dice column 1, column 2, column 3. No me conviene cargar directamente esta información. Yo voy a elegir clientes. Antes de cargarla, voy a hacer un pequeño cambio. Elijo cliente 1 y ese pequeño cambio lo voy a hacer desde este botón. Detectan que no está bueno los nombres de las columnas. Elijan transformar datos. Una vez tildado, cliente. Cuando transformes datos, entra en pantalla la herramienta Power Query. El único cambio que le voy a hacer a esta información es elegir esta opción que está en la parte superior. Usar la primera fila como encabezado. Muevo el mouse donde la detecto. Yo voy a hacer un clic, esto se va a subir la fila 1 como encabezado y van a ver que el cambio se va a reflejar anotándose ese paso en este sector. Clic, vean los títulos y vean que el cambio se anotó y automáticamente hizo un paso más adicional, que si querés lo eliminás o lo mantenés. Esos pasos adicionales es que por ahí detecta que alguna columna es de tipo textual o tipo numérica y te propone el cambio. Miro un poquito a la derecha a ver cómo me ha propuesto la carga de la información y ya tengo los datos de los clientes. Hago clic en cerrar y aplicar para que vean que ya tienen el proceso de carga de pedidos y ahora va a ser la carga de clientes. Tengo las dos consultas. Avanzo y ahora lo que me queda es hacer el proceso de combinar ambas consultas para tener la información completa, ¿sí? Para realizar eso, recuerden trabajar con esta opción del menú de las opciones de informe. Van a ver que tienen la opción que se llama transformar datos. Eso le haces clic acá, también lo podés llamar haciéndole clic acá a la derecha o doble clic y editar consulta con los tres puntitos, también lo podés llegar a hacer. Llegas a esta herramienta que es Power Query. Y acá lo espero.
Siguiente paso. En Power Query, a la izquierda, si lo tenés contraída a la opción de consulta, la desplegás, tenés los clientes y tenés los pedidos. Vas viendo qué información tenés en ambos. ¿Cuál es la consulta que querés completar vos? Pedidos. Te ubicás en esa. La tabla o la consulta pedido, recordá que de los clientes solo tiene el identificador. Vean, ¿qué es lo que quiero hacer? Ubicándome en esa consulta, voy a hacer el proceso de combinado. Muevo el mouse donde lo ubico el proceso de combinado. Parte superior derecha, elijo combinar consultas. Cuando eligen combinar consultas, aparece en la parte superior la consulta pedidos y en esta parte inferior vas a elegir, ¿sí?, la consulta clientes. Arriba están los pedidos y abajo los clientes. Y acá va una recomendación. Siempre traten de tener como primer consulta la consulta que tiene la información central, principal. Y traten de tener en la parte inferior de este combinado aquella consulta, aquella información que tiene la información secundaria, la de consulta, y donde ustedes quieren obtener algún dato adicional para que se plasme en la consulta principal, ¿sí? Entonces, en la parte superior los datos principales y en la parte inferior los datos secundarios que completarían la información de arriba. El siguiente paso es, una vez que elegiste las dos consultas, elegir las columnas, tanto en la consulta superior como en la inferior, en la cual se combinan. Y acá estás viendo que ayuda mucho si tienen los mismos nombres de columna, que no es necesario que lo tengan, sino que vos sepas que esta columna hace referencia a un dato que está en la base de datos de clientes o en la consulta de clientes. Por el cual si yo veo Welly como cliente, tiene que existir algún cliente en la base de datos de clientes que tiene ese código identificador. Mucho más práctico los códigos identificadores por quit, por DNI, como vimos recién por legajos, ¿sí? Estos son clientes que lo tienen cargado con ese código. ¿Qué chequeo en la parte inferior? Que coincidieron de los 830 pedidos, los clientes cargados en esa columna lo ha encontrado en la tabla secundaria. Eso es lo que me informa en la parte inferior. Y también recuerden que este tipo de combinado propone varias formas de hacer la combinación. La que les sugiero por defecto es siempre que mantengan la externa izquierda para que aseguren todos los datos que están acá se muestren en la consulta final o en los datos finales. Les tengo que mostrar hoy también algunos ejemplos que por ahí vas a necesitar hacer otro tipo de combinación, ¿sí? Ahí se los dejo pendiente, pero existen otros tipos de combinación. Hago aceptar. ¿Cómo termina este proceso de combinación? Última columna de la tabla pedidos. Si van viendo, miren cómo le despliego. Esta es la tabla pedidos, es la donde yo estoy ubicado. La última columna es referente a la información que traerías de la tabla clientes. Y acá tenés que hacer con este botón, que está a la par del nombre, que tiene las dos flechitas, lo que se llama la expansión, que sería elegir qué columnas querés que se completen a la par derecha de la tabla pedidos. Y acá tengo mucho. No es necesario que le elijas todo. Por ejemplo, solo quiero el nombre de la compañía, el contacto no me interesa, quiero la ciudad, la región, el país, alguna información específica. La dirección no me interesa, el teléfono no me interesa, estoy haciendo resúmenes. O sea que de los clientes solo me interesa de qué compañía es, de qué ciudad, región y país. Nada más. Tildo las columnas que quiero que se completen a la derecha y hago aceptar. De los 830 filas, ya todas
esas filas tienen a la par derecha, donde estoy mostrando ahora, están en color amarillo, que es la información que viene de clientes. Así se completa información en estas herramientas visuales y en este caso Power Query. Es automática, es la forma recomendada, es un proceso automatizado en el cual vos ya tenés información combinada. Y luego, si llegan a cargarse más pedidos, si llegan a cargar más clientes, vos tenés los procesos de botón derecho y actualización, ¿sí? Igual que cliente, botón derecho, actualización, ¿bien? Que lo tenés de la pantalla principal. Pero acabas de hacer en pedidos esa combinación y quedó registrado acá a la derecha, ¿sí? Hago clic en cerrar y aplicar, parte superior izquierda y vuelvo a la pantalla principal de Power BI. Fíjense que pedidos, ahora lo voy a desplegar, tiene todas las columnas iniciales, ¿sí? En la parte inferior, en la parte superior dice cliente ciudad, cliente nombre compañía, cliente país, cliente región y después viene toda la otra información, fecha de entrega, envío, qué empleado lo hizo, qué pedido, ¿sí? Y demás información. Por el cual ahora ya estás en condiciones de estos 830 pedidos hacer algún resumen. Hagamos algo que les pueda ser útil. Paso 1, me ubico en una parte libre y estos son pedidos. Estaría bueno tener una etiqueta. Hago clic en tarjeta, perdón, en una tarjeta que está en la cuarta fila, cuarto elemento, que me diga en alguna parte del panel cuántos pedidos son. Y de los distintos campos tengo ID de pedido, que me identifica que es un campo que se puede hacer resumen matemático. Lo tildo. Eran 830 pedidos y fíjense que por defecto hace el proceso de suma. Dice 9 millones, dice, eran 830, no pueden ser 9 millones. ¿Cómo se hace el cambio de la función de resumen? En esta parte, donde estoy moviendo el mouse de los campos de esta tarjeta, en la flecha para abajo elijo hacer un recuento. Y cuando hago el recuento ya me figura 830 pedidos. ¿Sí? Y me figura como texto inferior recuento de pedido. Lo quiero cambiar eso, le hago doble clic en esta parte de Power BI, que es en el armado del visualizador, y le pongo otro nombre, cantidad pedidos. Y le doy Enter. Lo ubico en alguna parte visual y lo dejo ahí, cantidad de pedidos. En una parte libre, evalúo, por ejemplo, de los distintos campos que tengo en pedidos, ver de qué país tengo distribuidos los pedidos. De los distintos visualizadores, para comparar eso, decido utilizar el de gráfico de barras agrupadas, tercero de la primera línea. Gráfico ideal para evaluar una serie única, los valores en forma horizontal que se marcan en un eje X y ese tamaño de la barra me permite hacer la comparación. Elijo el país y fíjense que en pedido el país está en clientes. Aparece cliente país en el eje Y y elijo fecha de pedido, ID de pedido, que es un campo numérico, y decido ese ID de pedido hacer un recuento. Tengo por país la cantidad de pedidos hechos. Vean. Lo ubico al visualizador, lo ubico en una parte central que es el comparativo y decido mejorarlo en el formateo, mostrarle su etiqueta de datos. Etiqueta de datos lo activo en on y le doy un tamaño más grande. Valores.
12. Bien. Decido no mostrar el eje X porque ya tengo los valores que hacen referencia a cada una de las barras. Entre las opciones de visualización voy a la parte del eje X que está en la parte superior y le pongo un off. Muy práctico, ya lo tengo visualizado. Y lo voy ubicando en una parte del panel. Estoy detectando que hay países que tienen muy pocos pedidos y otros que tienen muchos pedidos. Decido aplicarle un filtro automático a este visualizador y solo ver el top 5. ¿Cómo hago para únicamente ver los 5 primeros países y no estar viendo todos? Me ubico en la gráfica de que estoy haciendo la comparación y van a detectar que el panel de filtros está a la par y dice, estás con este objeto visual, cliente.1 país, que te lo muestra, ¿sí? Si vas viendo un poquito acá, desplegás la flechita del filtro que está haciendo y vos podés hacer un filtro acá y elegir algunos países específicos, porque es un filtro básico. Repito, en el sector de filtros, en el panel del visualizador que estás trabajando, podés dejarle un filtro fijo a ese visualizador. ¿Cómo lo haces? En ese filtro que estás viendo todos, desplegás y podés dejar algún filtro fijo con algún país, pero yo te propongo que hagamos, en vez de un filtro básico, hagamos el filtro que se llama Top N. Entonces, en vez de filtro básico, Top N. ¿Qué vas a mostrar? Y yo quiero mostrar los superiores o los inferiores. Los superiores, yo quiero el top 5. Escribo 5 en la cajita. ¿En base a qué valor vas a mostrar los 5 superiores? Recuerda que estás armando un filtro fijo para este único visualizador. Ese top 5 lo quiero armar y me llevo ID de pedido a este sector que dice por valor. Suelto. Recuerden que ese valor que vos le colocas numérico siempre te propone una suma. Vos vas a elegir acá recuento. Acabas de armar para el visualizador de comparación de países en su cantidad de pedidos un filtro no básico, sino que se llama Top N, mostrando los superiores 5 elementos en base a los recuentos de pedidos. Aplico el filtro. O sea que cuando yo vea este visualizador, no va a coincidir con esta cantidad de pedidos, porque esta es la cantidad total, porque acá solo estoy viendo el top 5. Al haber hecho esto, es recomendable cambiar los títulos del que tiene este gráfico. Y recuerden que también tienen mucho para trabajar con el menú insertar, etiqueta de datos. Coloquen texto a sus paneles que aclare lo que están haciendo. ¿Cómo cambio el título? En la parte general está la opción de título, ¿sí? El texto lo puedes cambiar, le puedes poner top 5 por países, ¿sí? Y un tamaño un poquito más grande. 30, negrita, algún texto con algún color. Top 5 por países, centrado. Acaban de ver entonces que las comparaciones, cuando lo haces, no es necesario hacerlo de todo el universo de valores, sino lo puedes ir centrando. Decido ubicarme en una parte libre y hacer otro tipo de visualizador. Veamos, por ejemplo, de los distintos valores que tengo acá para poder visualizar. Si yo me ubico en alguna de los top 5, quiero ver de qué ciudades me los trajo. De qué ciudades de cada país tengo esa cantidad de pedidos. Me ubico en la parte libre y decido, por ejemplo, ver qué me pasa con tabla. Elijo tabla y empiezo a armar el resumen. Elijo ciudad
cliente ciudad. Ahí están todas las ciudades que están registrados los usuarios, los distintos pedidos. Elijo un ID de pedido que está acá en la parte inferior y decido hacer un recuento. En el recuento, si van viendo un poquito la información, son 830 pedidos. ¿Está? A esto lo puedo ordenar, le hago clic en el título, de mayor a menor. Londres me figura primero, Río de Janeiro después y demás. ¿Sí? Tengo una primera opción de visualización. ¿Me puede servir o no? Me fijo haciendo clic en Estados Unidos, en esta barra, y fíjense que acá me muestra de los 123 pedidos cómo fueron distribuidos en las distintas ciudades de Estados Unidos. Me fijo con Alemania, me fijo con Brasil, me fijo con Francia. Muy útil cuando elijo algún país saber de qué ciudades me están haciendo los pedidos. En una parte libre, y fíjense cómo me muestra y de visible la tarjeta, cómo me ayuda a hacer el análisis, ¿sí? Hago una parte libre de cualquiera de las visualizaciones, un clic, y puedo ver toda la información. Voy a decir, bueno, está bueno esto porque si yo elijo algún país, se ve exclusivamente cada una de las ciudades referentes a ese país. ¿Por qué no pruebo esta tabla, mostrarla con este objeto visual que se llama Trimap? Te parás en la tabla y la decidís cambiar por un Trimap. Elegís Trimap. Trimap es un objeto visual muy pintoresco que representa cada cajita un valor. En cuanto al tamaño, el valor que más se repite es el mayor tamaño de la caja. Entonces elijo Trimap y digo, a ver, Estados Unidos, ¿cómo está esa distribución? Y me va mostrando cómo está Alemania. Esas cajas se van resaltando. Brasil se van resaltando. Francia, Reino Unido. Vas viendo cómo marca las que tienen los 55 pedidos de las que corresponden. No te resuelve porque es muy difícil ver la información en base a lo que estás eligiendo. Hago clic en una parte libre. Está bueno para ir haciendo algún tipo de posibilidades de lectura y decidís volverla a tabla. Perdón, acá hago un deshacer. Me ubico en el Trimap. Le hago un clic al Trimap. Lo elijo al objeto visual y lo vuelvo a tabla. Me gusta más por tabla. Y lo tengo asociado. Bien. Ahí. Entonces, si yo elijo alguno de los top, voy viendo la información. Me paro una parte libre y decido lo siguiente. Está bueno saber que los países, elijo el campo país, acá en la parte derecha, y digo, los países, si los nombres están bien cargados de los países, puedo decir que esta categoría de datos, miren dónde muevo el mouse, ¿sí? Hacen referencia a algún lugar físico, a alguna ciudad o a algún país o región. Esta categorización que nosotros hasta el momento hicimos formato, te digo, el país hace referencia a un país y región que existen, están bien cargados, lo tengo bien validado. Y van a ver que país, ahora a la par, presenta un icono que no habíamos visto en los distintos datos, que es un mapa como terráqueo. Fíjate que acá están las fechas, acá están los números y lo que no tiene datos, ningún icono, serían lo que hacen referencia a texto. Entonces, sí, mira, país es de tipo, de categoría referente a ubicaciones mundiales. Entonces, me paro en una parte libre del panel y decido utilizar alguno de los dos posibles mapas que presenta, el coroplético o el mapa mundi. Elijo mapa mundi. Obviamente,
al elegir Mapa Mundi, tengo que estar conectado a Internet y decido, por ejemplo, del Mapa Mundi, armarlo en base a sus elementos. En ubicación, cuando tilde país, va a ser por defecto, al saber que es un tipo de ubicación de categoría de países, me lo ubica en el mapa, a cada una de las distintos países. Una vez que elijo la ubicación, decido, por ejemplo, representar en ese mapa mundi, ya lo voy a colocar en modo enfoque para que quede mejor, la cantidad de pedidos por países. Y de pedido lo tildo. Una vez que tildo y de pedido, van a ver que hay burbujas en cada una de las ubicaciones geográficas y decido a ese tamaño de burbuja que me figura acá abajo hacerle el recuento, porque no son suma de pedidos, son recuentos. Ese tamaño de burbuja está en la parte inferior. ¿Sí? Entonces, he armado, lo coloco en modo enfoque, un gráfico siguiente. Acá están la cantidad de pedidos de Estados Unidos, que son los 123, los de México, los de Brasil, Venezuela y demás. Vuelvo al informe. Algo visual que les puede llegar a servir si tienen ubicaciones de localidades y demás para presentar la información. Esto, vos decís, ¿sabes? Sería más práctico elegir el país y ver la distribución acá de las provincias que aparecen de las ciudades. Entonces, por ejemplo, me paro en el mapa y digo, ¿sabes qué? Bien, por país no me interesa mucho, lo quito a país y digo, mira, por la ciudad y tengo ciudad, pero ciudad todavía no la tengo cambiada al tipo de clasificación de ubicación. Me ubico en ciudad, repito el proceso de clasificarle a esa ciudad como algún tipo de clasificación de ubicación. Tengo la opción ciudad. Una vez que la reconoce, la puedo utilizar en este mapa, ciudad. Y ahí tengo otra representación por ciudades. Entonces yo hago clic en Estados Unidos, en Alemania, en Brasil, en Francia y en Reino Unido. Y tengo esa ubicación. Esto lo puedo hacer más grande. Y a este mapa, si quiero, lo puedo cambiar al coroplético. Me paro en coroplético y tengo otras visualizaciones. Vayan haciendo clic y van viendo cómo es diferente a la presentación de ambos mapas, ¿sí? Puedo ubicarme en uno y puedo hacer también, en modo enfoque, agrandar. Mira, acá no me está mostrando bien, ahí está muy chiquitita los puntos. Me vuelvo al informe y decido, uno, trabajar con el mapa común y dos, en de los posibles formatos del objeto visual están los tamaños de las burbujas y las etiquetas. Tildo etiquetas de categoría y en burbuja propongo hacerlo un poquito más grande, moviéndose el deslizamiento, y ahí fíjense si les resulta un poco más descriptivo una ubicación geográfica. Bien, ¿cómo logré esto? Es lo más importante en el proceso, y siempre les recuerdo, el proceso es este: conectarse, ver de combinar, hacer el modelado, preparar los datos y después van los visualizadores. Los visualizadores no son complejos de armar. Hay que tener una buena elección para mostrar visualizadores que el auditorio que ustedes tengan para mostrar la información lo entiendan el mensaje que quieren dar ustedes de los datos, sea claro y no mostrar muchas cosas en una misma página, recordando que tenés más páginas, guiarlo a tu auditorio con filtros específicos, ¿sí? No es necesario
mostrar mucho de datos, sí algunos puntos clave como las tarjetas, los comparadores, tablas y faltan los segmentadores que también lo puedes usar como filtro acá cualquier cosa. No es necesario mostrar muchos paneles, ¿sí?, para la información. Y elijan algunos visualizadores. Si quieren cambiar algunos, vayan, prueben. Ya me han pedido acá de la gente que está haciendo el curso alguna bibliografía adicional de qué visualizadores conviene ver su otro visualizador, en qué situación se utiliza cada uno. Yo les fui mostrando. Es más, creo que mandé una síntesis que yo tengo acá en esta presentación, que son estos. Y hay PDFs, hay mucho material como para poder trabajar con esto, ¿sí? Hago pausa, mi interés es mostrar un tercer ejemplo con Power BI de combinar consultas y luego de hacer ese proceso de combinado de consultas, ¿sí?, mostrarlo en el Excel también. Y me interesa que, por ejemplo, ya empecemos a ver el embudo, tablas y lo que es apilado de columnas, ¿sí?, y gráficos de barras apiladas. ¿En qué situaciones los podemos utilizar? Propongo entonces un tercer ejemplo. Pausa, leo un poquito a ver cómo les va, si necesitan. Alguna consulta adicional. Avanzo entonces con un tercer ejemplo para que veamos varios visualizadores y el proceso de conectado y combinado. Propongo hacerlo en un archivo nuevo. ¿Sí? Yo voy guardando esto, si alguien lo necesita después. Clase 3, ejemplo de pedidos. Voy haciendo un archivo nuevo. Yo, de los datos que tengo, no sé si ven que este icono es de Access. En la última clase vamos a trabajar un poquito con eso. De los datos que tengo, me quedan, por ejemplo, recursos humanos. Despliego lo que tengo ahí en recursos humanos un poquito. Tengo, por ejemplo, en un único libro, la tabla de empleados, ¿sí?, la tabla de departamentos y una tabla de trabajos y localidades. Mira, tengo varios. Fíjense que empleado, que esta es su identificación, este es su correo, su nombre, su salario en dólares. Dice el departamento que trabaja, está identificado con un ID. No me da el nombre del departamento. Entonces, para saber el nombre del departamento, tengo que hacer un buscar B, ir a buscar a la hoja de departamento qué nombre le corresponde el ID 50, embarque. Y así con cada una de las informaciones, ¿sí?, por el cual aplica un proceso de carga de las consultas y luego hacer el proceso de combinado. ¿Está? Entonces, hagamos esta secuencia de pasos. Ahí, espera un ratito, creo que tengo una información distinta a la que tienen ustedes. La voy a descargar de vuelta a la información. A ver, cierro esta, la borro. Y miren cómo se simplifica esto. La tabla de empleados es distinta. Ahí la bajo de vuelta. Esa tengan ustedes disponible.
Bien, ahí la tengo igual que ustedes. A ver, la abro y creo que ahora chequeo con ustedes. Ahí tengo esta cantidad de empleados, ¿sí? Bien, bueno, hago el proceso. Iniciemos el ejemplo número 3. Paso 1, hay que cargarle datos al archivo de Power BI Desktop. Hay que cargarle el modelo, la información. Estamos haciendo ejemplos con el Excel, pero recuerden que también vamos a hacer ejemplos desde otros orígenes. De los datos que le pasé, elijo el archivo de recursos humanos. Y acá miren la situación. Me conecto al libro empleados y me dice, mira, tengo estas tablas de Excel, que es la que yo te había mostrado, y tengo estas hojas de Excel. Y recuerden eso, siempre les recomiendo, si llegan a encontrar las mismas hojas y las mismas tablas, elegir las tablas. Elijan las tablas. Decido elegir y cargar empleados 1 y decido cargar departamentos. ¿Ok? Estas dos cargo para que la nómina de empleados tenerla completa. Bien. Cargo la información. Tilde las dos, consulta las dos tablas. Y ese proceso de carga, recuerden que lo van a ver en la parte derecha. Tengo los departamentos y los empleados. Hago clic en la opción transformar datos. Recuerden que esa opción directamente los lleva al editor de PowerPoint. Decido ubicarme en la tabla empleados y volver a verificar que me estaban faltando datos del departamento. Lo único que tengo el ID. Y miren este detalle, hay un empleado que no le han registrado departamento. Me sirve mucho para mostrarle de que combinás las dos tablas, pero tenés varios métodos. A ver qué pasaría si utilizo otro método. ¿Cómo hago el proceso de combinado? Parte superior derecha, clic en la opción combinar, combinar consultas. Siempre estamos usando una opción, miren, voy a cancelar acá, del combinar. Combinar consulta, fíjense que te dice combinar consulta o para crear una nueva. Hay como dos posibilidades del combinado, igual que el anexado. El combinar consulta es sobre la misma tabla, traer los datos de la tabla de departamento. ¿Bien? Y la otra opción, combinar consulta para crear una nueva, de la tabla empleado, trae los datos de la tabla de departamento, pero esa combinación la hacen una nueva consulta, aparecer una tercera consulta acá. Depende de lo que quieran hacer. Yo, como estoy tranquilo que en la tabla de empleado quiero traer los datos de la tabla de departamento, elijo combinar consulta nada más. Y ahí avanzo. Recuerden siempre tener en este proceso de combinado la tabla principal con los datos principales en la parte superior y en la parte inferior la tabla secundaria donde vos querés obtener alguna columna de alguna información. Me queda empleados 1 arriba y departamentos abajo. Siguiente paso. Tenés que elegir tanto en la parte superior, mira cómo me despliego a la derecha, la columna que combina, elijo departamento ID en la parte de arriba y elijo departamento ID en la parte de abajo. Bien. Una vez que conecté las dos consultas, miren, tuve que hacer clic en comisión PCT y con la flechita para la derecha moverme, si no, debe ser por la distribución de mi pantalla. Elegí departamento arriba, departamento ID arriba y departamento ID abajo. En la parte inferior
Repasemos cómo es el proceso. Te dice, de la tabla de empleados me voy a conectar y la voy a combinar partiendo de la columna de DepID a la tabla de departamento o consulta de departamento usando también DepID. Ahí están las dos columnas que se combinan. En esta parte dice, mira, yo quiero la opción de combinación externa izquierda. ¿Qué quiere decir? Que me va a asegurar que siempre estén todos los empleados de esta primer consulta principal. Y si no llega a coincidir que algún empleado no le encuentre el departamento asignado o no tenga un departamento asignado, no importa, me lo va a traer igual, ¿sí? Externa izquierda asegura que siempre van a estar los 18 empleados. Y la parte inferior te dice el resultado. Mira, esta selección que vos hiciste con este método y con estas columnas, solo encontró 17 empleados que tengan asignado departamento existente, de los 18 empleados que hay. ¿Qué pasa con ese empleado que todavía no tenía cargado un departamento? Lo trae igual porque exigiste trabajar con este tipo de combinación. Lo veamos. Hagan aceptar. Una vez que hacen aceptar, el último paso de este proceso es elegir de la columna que se armó como nueva que departamento, con este botón, una expansión. ¿Qué necesito traer? Yo necesito traer el del nombre del departamento y la localidad. Dos campos nomás. Es como si hubiese hecho dos buscar B, columna 2, columna 3. Y hago aceptar. Veamos qué hizo. Me trae los 18 empleados. Sí o sí, aquel empleado, fila 13, que no tenía asignado departamento, no me trae ninguna información a la derecha. Es como si tuviese NA, numeral NA. Porque utilicé ese método de combinación. Y entonces, vos me decís, ¿cuál podría ser otro método de combinación? Lo cambiemos. Recuerden que esta herramienta, que es impresionante cómo me registra los pasos, acá está el paso donde yo elegí el método de combinación. Elijan a la derecha donde muevo el mouse, donde dice consulta combinada. Doble clic. Y vuelvo a ese paso. Entonces, otro proceso de haber elegido la columna, otro tipo de combinación, podría ser, por ejemplo, el que se llama externa derecha. ¿Qué significa externa derecha? Dice, mira, de los 9 departamentos que vos tenés registrados, acá se ven unos cuantos nomás, solo hay 7 departamentos que tienen empleados. Bien, ¿qué me vas a traer entonces como resultado? Los 18 empleados que tienen esos departamentos que existen acá, que están en ambos DepID, y también te voy a traer aquellos departamentos que no tengan empleado asignado. Lo veamos. Hago aceptar. Me ubico en el último paso y veamos qué me trae. Me trae sí o sí los 18 empleados. ¿Sí? Perdón, los 17 empleados. El que no, como elegí externa derecha, no me trae aquel empleado que tenía nulo. ¿Bien? Y me figura, como elegí externa derecha, que me voy a la derecha, en la final de la combinación, me dice presidencia y contrato. Son dos departamentos que todavía no tienen asignado ningún empleado. Entonces ese método de combinación, ¿qué hace? Sí o sí me trae únicamente los 17 empleados que tienen departamento y cuáles son aquellos departamentos que no tienen empleado. Bien, voy a decir, no me gusta porque pierdo el empleado ese que no tiene departamento. Cambio la consulta combinada, le hago doble clic y veamos algún método que me asegure traer todo. Y ese método se llama externa completa. ¿Qué me hace externa completa? Dice, bueno, te traigo los 18 empleados, tengan o no tengan departamento, y te traigo los registros de aquellos departamentos que no tienen empleado. A ver, hago aceptar. Me ubico en el último paso y veo 20 filas. Me traen los 18 empleados.
aquel empleado que no tiene departamento asignado me figura como vacío en la parte derecha y me agrega que presidencia y contrato todavía no tienen empleados asignados. Muy útil cuando necesiten hacer este tipo de combinaciones, saber que existe en este tipo de cruce. El que haga conciliación, qué pagos tengo yo y qué pagos me manda el banco, o qué pagos tiene mi proveedor y qué pagos tengo yo, digamos, hecho. Cuáles los tiene él y cuáles tengo yo, te lo muestra. Y también cuál tengo yo y cuál no lo tiene él y viceversa. Es un método de combinación fantástico. Entonces ahí tienen forma de hacer este tipo de combinaciones. Repito, en el método de combinación, yo utilicé en ese tipo de combinación externa completa. Todas las filas de ambas se llama. Fantástico para tener siempre todos los registros de acá y aquellos registros también de acá, si es que no tienen empleado asignado. Vayan pensando en ese tipo de combinaciones de pagos, por ejemplo, y de conciliaciones de cuentas. Cierro y aplico. Esto siempre te tienen que mostrar si son ya expertos en Excel, por eso están haciendo este curso, que ya hacen mucha carga, bajan mucha información, ya supieron hacer dinámica y demás. La tabla empleados, ya tengo esta información cargada. Tengo su fecha de nacimiento, tengo el salario. Y tengo el salario en dólares. Y voy a decir, Carlos, bien, ¿por qué no me mostrás el salario en pesos? Ya lo hacemos, ya lo hacemos. Necesito hacer un tablero que compare toda esta información. Y empiezo con el proceso. Me paro en una parte libre y decido hacer una tarjeta de varias filas. Cuarta fila, quinto elemento, porque en esa tarjeta quiero ver cuántos empleados tengo y cuánto estoy pagando de sueldo. Necesito dos valores centrales mostrar. Elijo salario en dólares y elijo otra columna o la misma columna, la arrastro ahí, que me haga esos dos resúmenes. La arrastro y la coloco acá. Lo pongo en modo enfoque. Esto estaría mostrando. Salario en dólares, salario en dólares. Decido a uno de esos, en vez de sumar, elegir como recuento. Y elegirle con doble clic, cambiarle, decir, esto me representaría la cantidad de empleados y lo de abajo, la cantidad de salario que me representa. Bien, vuelvo al informe. Recuerden volver al informe. Lo ubico en una parte a esa tarjeta de múltiples filas, ¿sí? Y entre sus visualizaciones trabajo en los tamaños. Voy a tarjetas. Acá está el espaciado, perdón, tarjetas no. Valores sería valores de llamada. Trabajo en un tamaño más grande, 20. Pongo negrita. 30 lo voy a poner. 30 y negrita. Esa es la cantidad de empleados y eso es el salario. Valores de la llamada. Etiqueta de categoría. Lo subo en 18. Empleados y salario. Decido avanzar. Ahora veamos si el Trimap me ayuda. Elijo Trimap, me paro una parte libre. Trimap y veo por los nombres de los departamentos. Elijo departamento nombre, que me aparece como tercera opción. Y veo que ganan en salarios cada uno de los departamentos. Departamento y salario. Lo coloco en modo enfoque y tendría este trimap. Muy visual, lo deben haber visto en muchas redes sociales cómo se arman estos trimaps. Lo decido ubicar en una parte central que me hace a la visualización, y en su visualización de formato necesito trabajar, por ejemplo, con la etiqueta de datos. La activo y lo coloco un tamaño más grande, 20. Decido
En mostrar unidades, ninguno. Bien. Estoy viendo que venta se lleva $30.100, contable tantos y así en los distintos. Decido colocar a salario en dólares, hago un clic en un formato monetario. Le hago clic al campo y le hago clic al formato. Bien. Una vez que tengo una visualización por categoría, me ubico en una parte libre y decido hacer otra comparación. ¿Bien? De los distintos valores, acá está el departamento, intento trabajar con trabajo ID y eso lo hago en tabla. Hago una tabla, elijo trabajo ID y ese trabajo ID es una codificación del tipo de trabajo que hace, elijo el salario para mostrar qué ganan cada uno de los distintos tipos de trabajo de los distintos departamentos. Acá está de toda la empresa. Y estoy detectando que la suma total da 134.500. A esta tabla también me interesaría poner a la par cuántos empleados hay de cada uno. Vuelvo a llevar salario a resumen y ahí lo hago como recuento. Entonces, de los 18 empleados, tengo la suma de sus salarios distribuido por cada uno de los trabajos que representa. Esta tabla decido darle un formato en sus valores un poquito más alto. Una vez que voy realizando este panel, decido, esta tabla también me gustaría tenerla visualmente mejor representada. Es el mismo resumen, pero lo quiero visualmente mejor. Decido, botón derecho, copiar el objeto visual, ubicarme en una parte libre, botón derecho, pegar o control B corta, pegar, control B. Se pegan arriba, decido correrlo. Control B corta, pegan o usan el botón pegar acá. Tengo las dos tablas iguales, pero a esta tabla la decido mostrar con algún otro visualizador. Embudo. Entonces, tengo en una forma descriptiva los trabajos que tengo acá. Y ese embudo a recuento no lo utilizo. Solo uso los salarios. Un solo valor. Y ya puedo ver, por ejemplo, ventas. Hago clic en ventas y tengo que son 3 empleados. Este es su salario. Así están los distintos cargos y así está el embudo, digamos, de los distintos cargos. Está representado a la par. Te ayuda a verlo. Hago clic en marketing. Hago clic en embarques. Y también puedo hacer clic en una parte libre de cualquier visualizador, veo todo. A ver cómo están los contadores. Elijo el account y los contadores 1 y está en un solo sector. Ordeno el recuento, a ver, el que tiene 4. ST Clerk son 4 y son todos de la misma área. ¿Sí? 4 empleados, 11 salarios. Acaban de hacer entonces una combinación de dos consultas y poder ir presentando y pude llegar a mostrarle el visualizador que se llama Trimap y el embudo acompañándose con la tabla para que también es muy claro para ver con más información, no siempre suma sino recuento. ¿Sí? Hacen clic en cualquier parte libre de cualquier visualizador blanca y tienen información ya desfiltrada y trabajando. También recuerden que pueden hacer los top N que quedó grabado en el ejemplo número 2, ¿sí? Y aportar más a los tipos de visualizadores. Me quedaría, por ejemplo, agrego una nueva hoja, mostrar lo que es tablas. Hago matriz. En una nueva hoja, en el más, hago una matriz. La matriz es una tabla dinámica. Filas, columnas y valores. Muevo el mouse donde los presento. Entonces vos podés querer trabajar, por ejemplo, con los nombres de los departamentos en filas.
En columnas, querés trabajar, por ejemplo, con los ID. En columnas, los ID, que son los distintos tipos de trabajo. Estás haciendo una tabla dinámica. ¿Qué va en valores? Y bueno, quiero ver o qué gano por salario o el recuento de personal. Lo que vos quieras mostrar. Pongo salario. Coloco modo enfoque. Esto es una tabla dinámica, igual como la que trabajan en Excel. El objeto visual se llama matriz y obviamente entre su formateo no hay mucha variedad en cuanto a los formatos que puedes tener. El plus es que se ordena haciéndole clic en las columnas que vos querás ordenar y es muy práctico y visual, mucho más interactivo que una tabla dinámica, ¿sí? Y el plus es que si vos lo tenés a esta información, la podés copiar al objeto visual, pegar y visualmente esta información la puedes mostrar, por ejemplo, en estos famosos gráficos de columnas apiladas, en donde vos podés ver en cuanto, acá hay muy poquito para trabajarlo, a ver, me muestro el de barras apiladas, en donde vos podés ver en el eje el departamento y el trabajo ID. Acá está muy poquito visual, porque fíjense que administración, a ver, hago clic, administración solo tiene asistentes. Si yo llegara a tener más empleado en administración, podría tener una visualización. Hago con contable, a ver si. Acá tengo contable. Tengo 8.300 para el contador y 12.000, ¿no es cierto?, para el manager. Lo decido cambiar, miren. Hago clic en el objeto visual este, ¿sí? Elijo trabajo ID en leyenda. Lo cambio. Y ahí puedo ver el apilado mejor. En eje me quedó departamento y en leyenda el trabajo ID. Me fijo cómo está trabajando contable. Y ahí contable dice, mira, esta porción de los sueldos, me pongo a ver modo enfoque, de la parte visual de abajo. Contable. Esta parte de los sueldos se lo lleva el contador. Y esta parte de los sueldos, en su acumulado, se lo lleva el account manager. IT, el 100% de los sueldos es de una única posición. Marketing trabaja distinto. Marketing se lleva el manager $13.000 y se lleva el representante de marketing sus $6.000. Y así puedo ir viendo cómo se compone cada uno de los valores del eje, que serían de los departamentos, en la distribución en sí de los distintos trabajos que hacen dentro de cada departamento. Para realizar, vuelvo al informe, algún tipo de análisis de este estilo, de cómo está compuesta una variable en base a otra en su composición, es muy útil las apiladas para que vos puedas mostrar ese tipo de relación y en este caso departamentos y los trabajos que se realizan. Cuando tengan productos y zona y demás también pueden hacer ese tipo de relación doble y ahí tienen una opción de trabajo. Estas distintas páginas, recuerden que le pueden colocar nombres y mi intención es que en la clase que viene armemos un panel menú que vaya moviéndose en distintas páginas. Y obviamente lo arma de cero para que tengan en cada clase todo el proceso de armado con toda la secuencialidad. Bien, como siempre termino las clases quedándome muy poquito porque ¿cómo vendí yo el curso? Esto también se puede hacer en el Excel. Pero recuerden que el Excel, la única herramienta que tiene de visualización son las dinámicas. Pero ¿cómo puedo hacer? Continúo. A ver si sigue grabando. El Excel, todo trabaja con el menú datos. Y el Power Query lo tiene en obtener datos o en nueva consulta. Si yo me conecto a un archivo del Excel, hago desde un
archivo desde un libro. Y el proceso es elegir el libro que vos querés conectarte al Excel. Y yo había propuesto, por ejemplo, recursos humanos. Vos te conectas al libro. En el proceso de conexión aparece el navegador para que elijas qué querés conectarse. Y vos ves en la parte derecha, igual que en Power BI, los distintos elementos a conectarse. No aparecen las cajitas. Tenés que hacer clic en esta opción. Seleccionar varios elementos. Traes departamento y traes empleados. Este proceso de carga, Excel propone una opción más, porque vos podés cargarlo como tabla o solo la conexión, como quieras, ¿sí? Cuando sean grandes volúmenes de datos con carga NEM, vos le decís la opción de conexión únicamente, ¿sí? Y si son pocos datos, puedes trabajar como tabla. Yo voy a hacer únicamente la conexión. Aceptar. Power Query se está conectando a esos dos orígenes de datos dentro del Excel. Lo tienen siempre disponible desde la versión 2016 en adelante en el menú Datos. 2013 aparece un menú nuevo si la instalas al componente. Acá a la derecha aparece a dónde te conectaste, en qué tiempo tenés actualizados los datos, en qué origen, en dónde están tu información. Lo mismo hace con empleados. Te ubicas, te dice cuántas filas son, te da un preview, qué datos tenés, qué origen y última carga. ¿Cómo haces el proceso de combinado? Como lo vimos con el anexado. En obtener datos está el combinado de consulta. ¿Combinás o anexás? Acá en este caso es combinado de consulta en donde se conectan dos planillas, dos consultas en base a una columna en particular. Y aparece esta ventana. Consulta con los datos principales arriba y consulta con los datos secundarios abajo. Luego se elige la columna que se conecta desde la planilla principal a la planilla secundaria. Se eligen. Fíjense que esta parte es igual y te dice los tipos de combinación y cuánto encuentran. Están viendo las mismas pantallas que tiene Power BI, la tiene en combinado y conexiones el Excel. Muy pocas diferencias visuales nomás. Al hacer aceptar en el proceso de combinado del Excel aparece Power Query, que lo abre desde el Excel. ¿Y qué hace el último paso de Power Query como lo vimos en la última columna? Despliego que quiero traer. El nombre, localidad, yo elijo. Cuando hago aceptar, hay una única diferencia. Arma una nueva consulta que le llama combinar uno, que vos le podés poner plantel de empleados, le podés poner un nombre cualquiera y lo tenés distinto en ese punto a Power BI. Ya tenés expandida y cerrás y cargar con el último botón y tenés un proceso de conexión, de combinado, y el cerrar y cargar ya tenés los datos acá como una tabla y seguirías el proceso de hacer con tablas dinámicas un tablero que te refleje esa información. Haces resumir como tabla dinámica, aceptar y ya tenés para hacer ese proceso con el Excel. Corto la grabación